tema de hoy, a criterio de la Cámara de Comercio, lo hemos considerado de suma importancia. El tema implantación de la marca en el exterior tiene importantes connotaciones en lo que es la operativa internacional y para ello hemos querido contar con un experto como es Juancho Lainez, que está entre otras de sus especialidades. Esta es una de las materias en las que profundiza y trabaja desde su puesto de socio director de la consultora Ilimitas. Agradecerte, Juancho, tu participación en este seminario y a los alumnos asistentes pues, que confíen en la Cámara de Comercio para completar su formación. Dicho esto, creo que no resulta necesario hacer más presentaciones y si quieres, Juancho, pues podemos dar comienzo puntualmente a tu webinario. Estupendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a todos aquellos que estáis al otro lado de las pantallas. Voy a compartir mi pantalla, puesto que me voy a apoyar en una presentación. Vamos a ver. Bien, creo que está ya compartiendo en este momento. Minimizo. Muy bien. Y empezamos. Vale, durante este webinar vamos a considerar el proceso a seguir y las distintas opciones que tenemos a la hora de establecer la estrategia de implantación en el exterior. En primer lugar, hablaremos de la necesidad de un diagnóstico preliminar y del análisis de la situación. A ver, un momento, porque no avanza. No avanza ahora. Ahora. A ver, entiendo que ya sí, ya está. Como decía, en principio vamos a hablar del diagnóstico que hay que realizar en la compañía antes de comenzar el proceso. Después veremos los aspectos a considerar a la hora de elegir un canal u otro para implantarnos en el exterior. Y con todo ello analizaremos el abanico de posibilidades que tenemos y los formatos de implantación más comunes, de forma de que, conociendo nuestras posibilidades y las opciones que nos brinda el mercado, estableceremos los criterios de selección de uno u otro formato, considerando en último lugar la evolución normal de nuestro desarrollo comercial junto con las herramientas más apropiadas a las circunstancias del mercado. Bien, es cierto que a menudo el origen del proceso de internacionalización no depende exclusivamente de nosotros. Muchas veces nos encontramos envueltos en una situación problemática derivada del inicio de una actividad internacional iniciada sin el preceptivo análisis de la situación interna de la compañía y de las circunstancias que nos rodean en este momento, ¿no? Lo que quiero decir es que en la fase inicial es preciso llevar a cabo un estudio de nuestra empresa para verificar nuestras capacidades, nuestras ventajas y nuestras debilidades y así poder afrontar con más información el entorno en el que nos vamos a adentrar. Existen dos tipos de barreras o trampas en el proceso de internacionalización. En referencia a las barreras internas de la compañía, nos encontramos principalmente con aspectos como la falta de información o la falta de motivación por parte de la dirección general. Tengamos en cuenta que es muy difícil afrontar el proceso de internacionalización si no existe una implicación total y absoluta tanto de la dirección como del resto del equipo directivo, que al final van a ser los que van a tener que modificar sus hábitos y conductas para adaptarlos a las necesidades de los nuevos mercados con usos y costumbres que son obviamente diferentes, ¿no? Otra de las principales barreras internas son obviamente las financieras. Hemos de considerar que los procesos de internacionalización generalmente implican periodos muy amplios de recuperación de la inversión inicial y por lo tanto, y sobre todo para la pequeña empresa, las necesidades de recursos financieros pueden suponer un importante escollo a la hora de desarrollar una estrategia internacional. No olvidemos además
que la motivación y las necesidades financieras necesitan tiempo y además necesitan tiempo y recursos humanos para destinarse a este proceso. Son muchas las empresas que fallan en el proceso de internacionalización debido a que no han dotado a la compañía de los recursos humanos necesarios o con suficiente experiencia, basándonos muchas veces, fruto de nuestra ignorancia, en la consideración de que la forma de trabajar en los mercados exteriores es similar a la que tenemos en nuestros mercados domésticos. En lo que se refiere a las barreras externas, hemos de atender a dos planos básicos. Por un lado, el macroentorno y por otro lado, el entorno. Quiero decir con macroentorno que hay que tener en cuenta factores demográficos, nivel de renta, precios, el acceso al crédito, el cambio en la tecnología productiva, la legislación. Y a nuestro entorno nos referimos cuando analizamos el tamaño de nuestro mercado, su crecimiento, su distribución geográfica, su rentabilidad, el análisis de nuestro cliente, cómo funciona nuestra competencia, etc. Desde este análisis del entorno y de la situación interna, obviamente obtendremos la típica DAFO, que nos ayudará a preparar la estrategia de la compañía analizando nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y con ella prepararemos los tres pilares de la internacionalización. La estrategia, el compromiso por parte de la dirección y la gestión de los recursos para el acceso a los mercados son esos tres pilares. En definitiva, la gestión de los recursos humanos de la compañía, las redes y relaciones que tenemos tanto a nivel nacional como internacional, así como los recursos operativos, son elementos básicos a analizar a la hora de establecer los fundamentos de la internacionalización. Pero no quisiera terminar esta diapositiva sin hacer un especial hincapié al concepto de la base competitiva de nuestro negocio. A ver, el análisis de la cadena de valor de nuestra compañía debe de llevarnos a establecer cuáles son nuestras ventajas competitivas y compararlas, o analizar si estas ventajas son defendibles en el mercado al que nos dirigimos. Pero además, es muy importante que detectemos cuáles son los puntos débiles de nuestra organización comparándolos igualmente a nivel internacional, pues el formato de implantación de nuestra compañía en el exterior dependerá de nuestra capacidad para solventar esa debilidad o encontrar los socios o partners que suplan nuestras carencias y, al fin y al cabo, nos sirvan para garantizar nuestro éxito. Como habrán visto, todos estos elementos deben de ayudarnos a hacer una DAFO de nuestra situación actual. Soy consciente de que muchas veces es difícil utilizar herramientas de manera ordinaria en nuestras empresas y estas cosas apenas nos las planteamos. Pero les aseguro que aplicar un poco de análisis antes de empezar el proceso de internacionalización puede ahorrarles muchísimos problemas. Si además de nuestra DAFO pudiésemos hacer, por ejemplo, un análisis de las fuerzas de Porter, tanto en el mercado doméstico como en el mercado objetivo, sería muy interesante. Supongo que algunos se acordarán de las famosas 5 fuerzas de Porter, ¿no? En las que se refieren a las amenazas de los nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, la rivalidad y competencia en el mercado, el poder de negociación de los proveedores o la amenaza de nuevos productos o servicios. ¿Se acuerdan? En fin, no hay problema. Entiendo que muchos de ustedes pensarán que nunca han realizado análisis de este tipo y funcionarán sin planes estratégicos o amplios informes para proyectar actividad de futuro. No ese es el objetivo. No pretendo explicarles cómo desarrollar la elaboración de un plan estratégico de internacionalización. Pero como sé que muchos de nosotros abordamos procesos de implantación de una manera muy improvisada, lo único que pretendo es que, sin tener en cuenta si lo hacemos perfecto o no, completo o no, al menos consideremos todos los elementos antes de salir al exterior. Ya les digo que no es fundamental hacerlo sin cometer errores. Lo importante es que tengamos en cuenta el mayor número de variables posibles, porque todos estos factores definirán cómo queremos o cómo podemos desarrollar los mercados exteriores. Bien. El análisis de la cadena de valor nos hace identificar multitud de aspectos internos y externos que nos van a ayudar a la hora de definir el formato de la implantación. ¿En qué sentido? Nos referimos en este caso a que existen una serie de factores que nos llevan a definir un formato u otro de implantación en el exterior. Los más importantes que vamos a ver son los objetivos de la empresa, aspectos relacionados con el producto y, en tercer lugar, factores que se encuentran relacionados con los mercados.
Nos referimos en este momento a los aspectos relacionados con el producto, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los componentes del servicio, es decir, si los podemos ofrecer desde aquí, si nos lo pueden ofrecer un tercero o si tenemos que tener presencia física para ofrecerlos en destino, ya que no es lo mismo una empresa que se dedica a vender un producto susceptible de adquirirse tan solo modificando elementos del packaging que otras, como por ejemplo una empresa de construcción que precisan de infraestructura en destino para el desarrollo de sus trabajos, aunque fuese de manera temporal. No olvidemos de igual manera que el coste del transporte puede llegar a ser determinante a la hora de definir nuestra competitividad y, por lo tanto, puede ser un elemento fundamental. O la estandarización del producto, en el sentido en el que no es lo mismo un producto muy estandarizado, susceptible de ser vendido en diferentes mercados, a productos que implican una customización específica en función de cada mercado, por motivos como puede ser temas legales o temas culturales. Como segundo elemento fundamental para decidir el formato de implantación están, obviamente, los objetivos de la empresa. Me refiero en este caso a los objetivos estratégicos o a la misión o al compromiso de sus directivos. Lo que quiero decir es que tenemos que tener en cuenta elementos como la misión en el sentido de que en la misma se encuentren aspectos que nos lleven, por ejemplo, a la imposibilidad de asunción de determinados riesgos o a la no aceptación de socios externos, por ejemplo. Igualmente, puede que los objetivos estratégicos de la compañía impliquen una velocidad de internacionalización o una intensidad en el control del mercado que nos determine la posibilidad de elegir distribuidores, por ejemplo, o tipos de agentes con los que vayamos a trabajar. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, las características de los mercados, tanto domésticos como exteriores, son definitivas, igualmente a la hora de establecer el formato de la implantación. En lo que se refiere al mercado objetivo, la distancia cultural, por ejemplo, existente con el mercado doméstico, hace que a mayor distancia sea necesaria una mayor presencia o control de la información y, por lo tanto, el procedimiento de aceleramiento de la implantación exterior puede verse afectado seriamente. Tengamos en cuenta que los canales o formatos de implantación que vamos a ver más adelante implican diferentes grados de control sobre el mercado y la información. Y, por lo tanto, si las distancias culturales son muy amplias, el conocimiento del mercado destino puede que haga necesario la implantación a través de una filial o una sucursal en un plazo más corto. Por otro lado, ni que decir tiene que los riesgos políticos y en general la legislación del país de destino pueden implicar en muchos casos la necesidad de tomar un camino u otro, obviamente. Quiero decir con esto que, por ejemplo, no es lo mismo vender en un país de la Unión Europea a vender en un país como China o incluso Inglaterra o Estados Unidos. La legislación afecta a los contratos de distribución y a los formatos de implantación. Y por lo tanto, los riesgos que corremos varían muchísimo. Siguiendo con el factor del mercado objetivo, no podemos olvidar la influencia que tienen los costes de producción. De todos es sabido que el fenómeno de la globalización hace que las empresas tiendan a la implantación de procesos de producción en aquellos lugares donde la mano de obra es más barata o el acceso a determinados componentes es más fácil o económico. Y no olvidemos que igualmente las ventas potenciales son un elemento fundamental. Quiero decir que este aspecto nos llevará a que en el caso, por ejemplo, de que las ventas potenciales sean muy altas, estemos dispuestos a asumir mayores riesgos con el objeto de poder obtener un retorno de la inversión bastante más rápido. En definitiva, otros aspectos como la distancia física o el control de cambios de moneda o las barreras a la importación igualmente pueden ser, obviamente, determinantes. En referencia al mercado doméstico, influyen de igual manera elementos como nuestra competencia, qué es lo que está haciendo, cómo se mueve, ha salido ya al exterior, etc. Hay que ver si estamos llegando a los límites de nuestra cuota de mercado o si, por otro lado, el tamaño del mismo está creciendo o disminuyendo. Y, por lo tanto, la estrategia de internacionalización precisa, como hemos dicho, de una velocidad u otra. O también habría que ver si existen restricciones en nuestro mercado que nos obliguen a salir igualmente. O que sea precisa una disponibilidad de asistencia desde el exterior en caso de que, por ejemplo, hayamos establecido los centros de producción fuera de nuestro país. Bien. Una vez que tenemos todas estas variables sobre la mesa, debemos de decidir cuál es el formato de implantación que vamos a desarrollar.
Hay que tener en cuenta que el formato evolucionará a lo largo del tiempo. Y como veremos al final de este webinar, a medida que evolucione el desarrollo en la internacionalización, el formato va a variar igualmente. Tenemos 3 tipos de canales principalmente. Con base en el mercado doméstico, canales pertenecientes a terceros con base en el mercado objetivo y finalmente canales propios con base en el mercado objetivo. Vamos a empezar por el más básico y el que generalmente abordaremos en primer lugar cuando comencemos el proceso de internacionalización. Obviamente existen empresas que por sus planes estratégicos y perfiles pueden permitirse abordar canales en el exterior en un primer lugar, asumiendo obviamente un mayor riesgo, dada la capacidad de recursos que estas empresas pudiesen tener, ¿no? Pero bueno, empecemos por lo más sencillo, que son los canales con base en el mercado doméstico. En este caso, nos encontramos con la opción de trabajar con empresas que pueden gestionar nuestras exportaciones. Podemos vender por correo, abordar estrategias de tipo piggyback, en la que vamos de la mano de otros productos para introducir los nuestros. Podríamos utilizar traders o ir a los grupos de ventas o a los consorcios de exportación. En definitiva, todo aquello que hacemos a través de los medios que podemos conseguir en el mercado doméstico. Como habrán observado, hay uno que no está indicado, pero que por su importancia es fundamental que abordemos un par de cuestiones al respecto. Nos referimos a la venta a través de nuestra página web o a la participación o comercialización de nuestros productos a través de los marketplaces. La venta online se ha convertido en uno de los pilares para la comercialización de productos en estos días. Normalmente, lo primero que hacemos de manera inconsciente en nuestro proceso de internacionalización es poner la famosa banderita en nuestra página web, con la que nuestros clientes pueden acceder a distintos idiomas para ver nuestro producto, ¿no? No tenemos demasiado tiempo para dedicarnos a este aspecto fundamental. No obstante, me gustaría recalcar una serie de cuestiones que considero fundamentales a tener en cuenta a la hora de elaborar nuestra página web y de que la percepción de nuestra marca no será perjudicada por la misma. Me refiero básicamente a que no se basta con traducir. Los desarrolladores de la página deben estar dispuestos a crear una experiencia adaptada, es decir, el contenido debe revisarse en función de cada país. Por otro lado, hay que tener especial cuidado a la hora de establecer canales de comunicación con el típico contacte con nosotros, pues los correos o los teléfonos disponibles deben de ser atendidos por personas que al menos tengan capacidad de idioma. Hay que adaptar y transmitir el branding. Ojo con las condiciones de pago que marquemos. Cuidado con el tema del transporte y de los gastos de logística. Y, por supuesto, cuidado con el .es y el .com para que nos encuentren los buscadores. Independientemente de nuestra página web, no olviden que existe la posibilidad de acceder a multitud de ellos, la opción de los marketplaces como canal de venta. Amazon, eBay, Alibaba, Tmall nos permiten colocar nuestro producto en portales en los que las condiciones de pago, la atención al cliente, las traducciones e incluso la logística están resueltas y, por tanto, siempre que el producto o el servicio lo permitan, son un magnífico campo de pruebas con muy baja inversión para ver las posibilidades de nuestro producto en un mercado en concreto. Por otra parte, dentro de los canales con base en el mercado doméstico, existe otra figura que me gustaría destacar, ¿no? Son los grupos de exportación o consorcios. Me refiero en este caso a grupos de empresa que trabajan juntas y que tienen perfiles y objetivos compatibles, a fin de introducir entre ellos sus productos en mercados exteriores. Yo he tenido la suerte de participar en alguno de ellos y las principales ventajas que ofrecen estos grupos es que son productos similares, complementarios, con clientes próximos en perfil y en necesidades y, por lo tanto, son susceptibles de hacer más rentable la labor de comercialización. Estamos hablando normalmente de empresas con un nivel de experiencia similar y limitado, pero que nos ayudarán a compartir sus experiencias. Compartiremos los gastos tanto a nivel de viajes como ferias y la persona que se encarga del grupo. Todos estos elementos nos van a ayudar muchísimo a superar las barreras de acceso a determinados mercados. Sin embargo, y todo hay que decirlo, desde el punto de vista de los inconvenientes que ofrece este canal, cabe destacar la dificultad que existe en coordinar distintas empresas si no se hace un diagnóstico inicial a todas ellas para establecer perfiles afines a la hora de desarrollar el consorcio. Es muy difícil que todas las empresas vendan lo mismo. Generalmente estos consorcios terminan al cabo del tiempo fruto de las diferencias que surgen por los desacuerdos a la hora de distribuir, por ejemplo, los gastos cuando son muy diferentes las cifras de venta.
No obstante, como ya he dicho, son una magnífica herramienta para iniciarse en la internacionalización compartiendo experiencias y gastos. Generalmente, en una fase posterior, una vez que se ha empezado a realizar contactos en el mercado de destino, comienzan a surgir los canales externos, es decir, que no pertenecen a nuestra empresa y que tienen la base en el mercado al que nos dirigimos. Nos referimos en este caso a la figura de los agentes comerciales que pueden trabajar en el área de los servicios, de las finanzas, la logística, o bien, y lo más normal, que es cobrando comisiones de ventas por la venta de nuestros productos. Además, podemos llevar a cabo contratos de gestión, de franquicias, licencias de uso de nuestra marca, contratos de producción o de distribución, por ejemplo. Pero vamos a centrarnos en los más importantes, ¿vale? Empecemos por la franquicia. La franquicia permite al canal el acceso a una tecnología o know-how, así como al nombre y a la imagen del franquiciado, a cambio de una compensación económica acordada. Si queremos atender a las principales pegas que tiene este canal, es que hay que realizar un gran esfuerzo para mantener los estándares operativos, evitando que la franquicia asuma decisiones que se salen de los protocolos establecidos en los procedimientos del franquiciado. Sin embargo, como ventaja, permite la entrada y el establecimiento de una forma rápida cuando carecemos de recursos, ya que es la franquicia la que asume los principales costes financieros. Yo, por mi parte, considero que este es un buen canal si el mercado se compone de muchos pequeños clientes finales y se cuenta con una imagen de marca y procedimientos altamente estandarizados y contrastados, ¿no? En segundo lugar, suele ser un elemento muy común que surge de las visitas a ferias o de las misiones directas organizadas por organismos e instituciones, está la figura del agente. El agente es un mandatario que gestiona las ventas por cuenta del exportador a cambio de una comisión. En este caso, la operación es directa entre el exportador y el comprador. El agente lleva a cabo la interlocución y la negociación, pero no adquiere en ningún momento la propiedad del producto. Obviamente, en la relación existe una gran dependencia hacia el agente, el cual va a ser el que controle toda la información y generalmente como medida de protección para evitar que en un futuro se aborde el mercado de manera directa sin contar con él, no suministra toda la información de su actividad, aunque esta obligación quedase recogida en el contrato, ¿eh? Y además, dado que el agente en ningún momento asume la propiedad del producto, seremos nosotros los que tendremos que controlar el riesgo y el crédito de los clientes. No obstante, la verdad es que exige una baja inversión inicial, aunque posiblemente en el contrato de agencia el agente intente buscar cubrir en la medida de lo posible la mayor cantidad de gastos fijos y comisionar en función de las ventas. Según vayamos cubriendo los gastos fijos del agente, podremos empezar a exigir más información. En tercer lugar, la figura a considerar es la del distribuidor. Distribuidor considerado como la empresa independiente que toma propiedad de la mercancía para luego venderla a clientes en el territorio que se haya definido. Como puede verse, el distribuidor pasa a ser responsable legal de la mercancía y además puede gestionar otros servicios asociados a la operatividad del producto. La figura del distribuidor puede coincidir en algunos momentos con la figura del importador. Es decir, normalmente debemos de buscar al principio distribuidores nacionales o importadores. Estos distribuidores nacionales o importadores se encargarán de vender el producto a distribuidores más pequeños repartidos por distintos puntos del territorio. No obstante, cabe la posibilidad de que el distribuidor importador de carácter nacional venda directamente al cliente final. Es muy importante que cuando estemos negociando las condiciones de distribución analicemos la estructura y la capacidad del mismo, así como el área geográfica en la que es capaz de abordar, ya que lo normal es que en un intento de proteger su negocio, en muchos casos exagere sobre estos aspectos. Es bueno intentar exclusividades y, por supuesto, jamás darlas por periodos indefinidos o sin condicionantes comerciales de volumen de ventas o de otro tipo, ¿no? Obviamente, la capilaridad que nos brinda el distribuidor, tanto el nacional como el local, reduce muchísimo los costes de transporte. De todas maneras, la relación exportador e importador o distribuidor debe de ser siempre una relación win-win. Hemos de tener en cuenta de que lo más probable es que nuestro producto pase a formar parte del portfolio de productos de cada uno de los vendedores de nuestro distribuidor. Cada uno de estos vendedores debe de rentabilizar al máximo su tiempo y el espacio
que tiene para transportar mercancía. Igualmente, el distribuidor tiene que rentabilizar al máximo a sus vendedores y el espacio de los almacenes donde guarda nuestra mercancía. Por ese motivo es muy importante, a la hora de establecer los precios y las herramientas con las que vamos a ayudar a nuestro distribuidor, que seamos conscientes de que si no conseguimos que el distribuidor gane dinero con nuestro producto, difícilmente llegaremos a tener una relación exitosa, con lo que tras los primeros pedidos posiblemente dejará de trabajar con nosotros. Bien, finalmente, en una etapa posterior del desarrollo internacional encontramos los canales propios de la empresa situados en el país de destino. Estamos hablando de las filiales y las sucursales comerciales, de establecimientos de centros de producción o ensamble, o de las uniones de empresas temporales. En referencias a los establecimientos dedicados a la producción o al ensamblaje, como ya hemos hablado antes, el fenómeno de la globalización ha hecho que numerosas empresas, en la búsqueda de la eficiencia de costes, se hayan implantado en el exterior. Aunque normalmente en el desarrollo de la actividad comercial pasaremos o tendríamos la posibilidad de pasar a través de tres figuras a la hora de implantarnos en un país tercero. Hablamos de los establecimientos permanentes, las sucursales y de las filiales. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias? Lo normal es que, por su relación con la matriz desde el punto de vista de una mayor o menor vinculación, hablemos primero del establecimiento permanente, después de la sucursal y después de la filial. En el caso del establecimiento permanente, no es necesario la inscripción en el registro mercantil o su homólogo en el extranjero y carece de personal jurídica propia. Básicamente existe una notificación a la agencia tributaria para atender aspectos fiscales. Más normal es la creación de la sucursal. En este caso, carece de personalidad jurídica igualmente y depende totalmente de la matriz, derivándole toda la responsabilidad. Hay que tener en cuenta aquí que sí es necesario la inscripción en el registro o su correspondiente en el exterior y su constitución se hace a través de escritura pública. Es decir, estamos abriendo una oficina en el país de destino que representa a la matriz y a esta misma es a la que va a derivar toda la responsabilidad. En el caso de las filiales, esta sí que tiene personalidad jurídica y su constitución se hará a través de escritura pública con inscripción en el registro, pero goza de un órgano de administración y una junta general independiente de la matriz, por lo que adquiere responsabilidades por los actos llevados a cabo en el país y es independiente, en este sentido, de la matriz. Claramente, estas figuras que representan la implantación con canales propios en el país de destino implica una mayor penetración en el mercado y, por ende, debería de suponer un incremento en las cifras de venta. El mejor conocimiento del mercado, así como un control absoluto del entorno y de las estrategias de marketing, deberían de dar sus frutos, ya que existe un contacto regular y continuo con los clientes y podemos dar un mejor servicio que el que daban nuestros distribuidores y agentes al reducir los intermediarios. Además, de cara al cliente, es una garantía que transmite confianza en la continuidad de las operaciones, favoreciendo obviamente el consumo y la credibilidad. En mi caso, he vivido creación de filiales y sucursales con resultados muy diferentes. Es decir, insistiendo en la primera parte de esta charla, he visto cómo filiales establecidas en otros países se hundían por la falta de adaptación de la matriz a los requerimientos que implicaba la asistencia de oficinas en el extranjero. La necesidad de recursos humanos y de protocolos de actuación son fundamentales. Sin ellos, la filial o la sucursal trabajan a la deriva y cuando, por ejemplo, las filiales se constituyen con socios locales en las que el socio local aporta el contrato comercial y la matriz aporta el know-how, en el momento en que las filiales se sienten huérfanas y no somos capaces de darle servicio desde la matriz, generalmente terminan con la disolución de las mismas y la creación por parte de nuestro socio local de una empresa parecida, absorbiendo personal de la filial e incluso incorporando personal de la matriz. Podemos decir que en este caso hemos enseñado a nuestro socio a montar en bicicleta. Hemos absorbido gran parte de los costes de implantación y de desarrollo de la empresa y cuando el negocio empieza a dar sus frutos, ante la incapacidad de la matriz de dar una respuesta eficaz, nuestro socio se separa de nosotros. En fin, por supuesto que quede claro que en el caso de relaciones con socios locales, ni que decir tiene de la importancia de estar asesorado por abogados, tanto en el país de origen como en el país de destino, para que no nos pasen cosas como las que acabamos de comentar, ¿no? Bien,
Pero una vez que hemos visto todas las responsabilidades de implantar nuestra marca en el exterior, ¿cuáles son los criterios de decisión que deben de prevalecer a la hora de elegir un camino u otro? Bien, vamos a intentar ver ahora cuáles son los principales criterios a tener en cuenta y en qué momento debemos de aplicar uno u otro en función del desarrollo del mercado o de la importancia del mismo. Y finalmente, veremos cuáles son las herramientas de gestión y de marketing a desarrollar en cada una de estas fases de implantación. En primer lugar, el primer criterio se refiere a la inversión inicial a realizar. Inversión que no solamente incluye los costes financieros para desarrollar la fórmula que decidamos, sino también al esfuerzo organizativo tanto de selección del personal encargado como de su formación y la investigación y búsqueda de mercados. En segundo lugar, habría que atender al riesgo, puesto que a mayor implicación, mayor nivel de riesgo. Veremos que, en tercer lugar, y cerrando este primer paquete de criterios, a nosotros nos gusta hablar de las capacidades o necesidades requeridas en la comercialización de productos o servicios. Es decir, cuanto mayor control quiere ejercer la empresa sobre la operativa en el mercado, más alta debería ser su implantación. Bien, así, en la gráfica podemos ver como si en el eje de abscisas hablamos del control de políticas de marketing, control de estrategias de comercialización o control de crecimiento del mercado, y en el eje de ordenadas hablamos de la inversión y del riesgo, podemos ver como para un nivel muy bajo de inversión y de riesgo, pero al mismo tiempo un nivel muy bajo de control de estas políticas, estarían, por ejemplo, los traders, los brokers, los gestores de exportación y, en general, canales con sede en nuestro mercado doméstico. Si seguimos observando la gráfica, a medida que vamos avanzando en el desarrollo del mercado y comenzamos la búsqueda a través de implantación en mercados destino, pero con canales externos, nos encontraríamos con la figura del agente, que ya empieza a implicar una mayor inversión y un mayor riesgo derivado principalmente del aumento de las operaciones. Pero al mismo tiempo podemos encontrar o desarrollar políticas de marketing con cierto control. Más adelante, como vemos, la figura del importador o distribuidor sería el paso siguiente y finalmente la implantación en el exterior a través de medios propios nos permite un control absoluto de las políticas comerciales y de marketing con un crecimiento más rápido en el mercado, soportando obviamente mayor inversión y riesgo. Bien, otros criterios a tener en cuenta, además de estos tres, que suelen ser los principales, podrían ser, por ejemplo, los niveles de ventas necesarios para alcanzar objetivos definidos por la compañía, desde el punto de vista comercial o financiero. Si lo que atendemos es o la continuidad, por ejemplo, ¿no?, en el mercado, donde puede darse el caso de que estar implantados físicamente puede resultar fundamental para la supervivencia estratégica de la compañía. De hecho, cuanto más complejo sea el mercado, mayor será la necesidad de implicarse en el mismo a través de medios propios. Y finalmente, no me olvido del control de los costes de operaciones, que obviamente puede ser otro de los criterios decisivos. Pero además, lo que suele suceder es que no todos los sistemas o los medios de implantación son iguales en todos los mercados y en todos los momentos. Y de hecho, en la empresa solemos tener mercados donde el grado de desarrollo es superior a otros. Nosotros solemos clasificar estos mercados en tres tipos: mercados no prioritarios, mercados relevantes y mercados prioritarios. En los mercados no prioritarios lo que hacemos normalmente es la gestión de las exportaciones. Estamos hablando de un primer nivel, es decir, aquel en el que usamos sistemas de implantación basados en medios situados en el mercado local, ya que normalmente la orientación es de carácter pasivo hacia las ventas, es decir, son operaciones puntuales y trasladamos toda la responsabilidad al importador, de forma de que nuestra misión principal en este primer tipo de mercado es la gestión de las operaciones. En los mercados relevantes la situación empieza a cambiar. En ellos
lo que realizamos es lo que se denomina gestión de la distribución. El objetivo en estos mercados va a ser reforzar la relación con nuestros distribuidores, a los cuales, todo se ha dicho, tendremos que convertir en nuestros socios comerciales en una relación win-win, ya que la responsabilidad en estos casos comienza a ser compartida y se produce una mayor inversión en el mercado de destino. En este caso, normalmente empezamos a tener información suficiente para conocer las reacciones derivadas de las acciones comerciales que vamos a ir realizando. Por último, en el último lugar se encuentran los mercados prioritarios, ¿vale? En los que buscamos en el medio y largo plazo la implantación directa o comercial o de fabricación, y donde también juega un papel importante el control de las políticas de marketing y el control de canal, así como la proximidad al consumidor, derivando normalmente la implantación a través de recursos propios en el país, a través de lo que conocemos como las filiales o las sucursales. Bien. En último lugar, una vez que ya hemos visto las diferentes posibilidades para implantar nuestra marca y los criterios aplicables en función de las preferencias de los objetivos o de los objetivos marcados por la dirección de la compañía, me gustaría acabar con una serie de recomendaciones o de acciones que podemos realizar en función del momento en el que nos encontramos en el proceso de implantación. Como hemos visto, la forma de implantación de la marca depende del momento de madurez o de las preferencias que el mercado tenga para nosotros. Y en esa evolución es en la que iremos mutando nuestras prioridades. Nosotros distinguimos 4 fases en el proceso de desarrollo de implantación en un mercado. Una fase de prospección, una fase de introducción a la comercialización, una tercera fase de desarrollo del mercado y una fase final de implantación. Vamos a ver una a una cómo vamos a seleccionar la forma de implantarnos y las herramientas. En la primera fase de prospección, el objetivo que solemos tener es el de aproximarnos al mercado y conocerlo. Así, es importante detectar elementos como el tamaño, la evolución, la oferta de productos existentes con sus precios o con sus marcas, cuáles son los canales de distribución, cuáles son las barreras de entrada, tanto fiscales como arancelarias, etc. Como ven, estamos hablando de que todas estas actividades se pueden realizar desde nuestra empresa a través de canales propios en origen, como indicábamos antes, ¿no? Y con muy poca inversión, digamos que sería como una primera toma de contacto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues funcionaremos básicamente a través de estudios de mercado, empezaremos a hacer misiones prospectivas. Es normal que visitemos nuestras primeras ferias, sobre todo para analizar nuestra competencia, potenciales clientes que nos encontremos por allí. Empezaremos, por otra parte, a formar a nuestro personal y sería en esta fase donde desarrollaremos el diagnóstico sobre el potencial de internacionalización que tiene o que puede tener nuestra empresa en el mercado. Una vez que hayamos realizado la primera aproximación al mercado, pasamos a la segunda fase, en la que comienza una búsqueda proactiva de importadores y distribuidores o agentes y representantes. Será aquí cuando tenemos que empezar a trabajarnos los catálogos, nuestra página web, empezaremos a participar en ferias y seguro que se intensificarán nuestros contactos. En definitiva, nos encontramos ya en el segundo grupo de medios para implantar nuestra marca, consistente en canales ajenos, pero que estén colocados en destino, ¿no? En la tercera fase, o fase de desarrollo de mercados, es cuando empezamos a ampliar nuestra cartera de clientes. Ampliaremos nuestros puntos de ventas y comenzaremos a controlar nuestra presencia. Seguramente seguiremos participando en ferias y encuentros comerciales directos, ¿no? Pero ya empezaremos a hacer acciones específicas como promociones en puntos de venta, jornadas, seminarios, el merchandising será adaptado al mercado, algo de relaciones públicas. En definitiva, a medida que nuestra relación con el importador o el distribuidor mejore, nuestro apoyo al mismo se traducirá en un incremento de las acciones de marketing mucho más adaptadas al mercado, ¿no? Gracias a la información que tanto el distribuidor como las propias acciones nos van a suministrar, ¿no? Digamos que en esta tercera fase es cuando empezamos a tener conciencia real de cómo funciona el mercado, ¿no? El mercado en el que estamos implantando. Finalmente, será cuando, habiendo alcanzado un determinado volumen de ventas, aunque, a ver, también puede darse por motivos estratégicos, por supuesto, ¿no? Pasaremos a la fase de implantación directa. Es aquí cuando
en nuestro afán por incrementar el volumen de ventas y de controlar el mercado, damos el siguiente paso. Implica el posicionamiento de nuestra compañía en el exterior a través de la implantación de filiales o sucursales, que nos permitirán controlar el proceso al 100%, ¿no? En este caso primarán las labores de búsqueda de socios, apoyos financieros, aquellas cosas que necesitamos para implantarnos, ¿no? Obviamente, estas 4 fases son variables y, de hecho, las grandes compañías entran en el país básicamente a través de la compra de empresas locales, ¿no? Con lo cual se saltan absolutamente todo el proceso que hemos ido indicando, ¿no? Bien. Para terminar, ¿vale? En definitiva, recuerden que es fundamental realizar un diagnóstico de la situación de la compañía, de sus objetivos y de las circunstancias del mercado que vamos a abordar. En un proceso con 4 fases, como ya hemos comentado antes, aquí sale, lo normal es empezar con canales que tengan base doméstica. Recuerden a los grupos gestores de exportación y a las ventas realizadas desde el origen con escaso control y con muy poco riesgo de la inversión, ¿vale? En una segunda y tercera fase, acuérdense de que comenzamos a entrar en el mercado y precisábamos de canales externos con base en destino, ¿no? Y los agentes en un primer lugar y los importadores y distribuidores en última instancia nos iban a ayudar a incrementar nuestro volumen de ventas de manera significativa, con una, sobre todo, recopilación de información exponencial que nos va a ayudar a mejorar el control de nuestras ventas y de las herramientas de marketing, incrementando, obviamente, tanto el riesgo como la inversión, ¿no? Y finalmente, los mercados donde ya existe una inercia de ventas, el siguiente paso a abordar es la posibilidad de implantarnos a través de canales propios y que nos permitan un control absoluto de la situación y de la información, llegando así a lo que hemos denominado las filiales y las sucursales. Por supuesto, tengamos en cuenta siempre que esta evolución natural de la implantación en el mercado puede variar en función de los objetivos estratégicos marcados por cada compañía, ¿no? De los tiempos o de los riesgos que queramos manejar, por lo que siempre existirá la posibilidad de acelerar o de retrasar o incluso de parar el proceso. Muchas gracias. ¿Estamos bien de tiempo? No sé si ahora es el momento de pasar a las preguntas. A ver. No tengo yo acceso a... Sí. Hola. Hola. Dime, Juancho, dime. Acabamos de terminar la exposición. Sí, lo estaba viendo. Bueno, ahora lo que procede es abrir un turno de preguntas para todos aquellos asistentes que puedan tener alguna cuestión y que quieran formularle a nuestro ponente. Perfecto. Esta mañana. Entonces, si os parece, por vía chat podéis hacer vuestras preguntas. A ver, preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Si es que... A ver. Me preguntan, la grabación de la sesión no se están facilitando porque los ponentes, por cuestiones de propiedad intelectual, no quieren que se difundan sus sesiones. Entonces, no. Sí que es cierto que algunos de ellos han facilitado y se os han remitido las ponencias, pero lo que es la grabación de la sesión no se facilita. Por mi parte no hay ningún problema en suministrar la presentación, obviamente. Pues si eres tan amable, cuando tú puedas, y nosotros ya la circulamos a los interesados. Animaros porque ahora es el momento de cualquier duda que haya surgido a lo largo de la presentación, que podáis consultarla in situ o en este mismo momento a nuestro ponente.
¿Alguien tiene alguna cuestión que quiera Es un tema plantear? muy amplio y muchas veces confuso, que depende de tantas circunstancias. Es difícil seguir un procedimiento de implantación en el exterior, ¿no? Digo, mientras surgen algunas preguntas, y entiendo de que cuando has vivido, por ejemplo, en mi caso, que he trabajado tanto en distintas empresas como responsable de internacionalización, como en nuestra consultora, que tratamos con clientes que desarrollan mercados muy diferentes, son muchos los factores que influyen, ¿no?, a la hora de tomar una decisión sobre cómo implantarnos en el mercado, ¿no? Entonces, es un tema complejo y que varía mucho, mucho en función de las circunstancias, tanto de la empresa como del mercado al que vamos a dirigirnos. A mí me ha pasado que países donde no pensábamos entrar, hablo de países, sobre todo países de la Unión Europea, que son muy sencillos, ¿no? O sencillos porque estamos bajo la misma legislación, el mismo paraguas legislativo, y es más sencillo, ¿no? Países donde apenas había que hacer nada y encontramos distribuidores, a países donde era muy, muy complicado, ¿no? Aquí afectan mucho los temas culturales, los temas de distribución, o de cómo se organizan los canales, ¿no? No tiene nada que ver cómo es la distribución, hablando de productos, por ejemplo, agroalimentarios, ¿no? No tiene nada que ver cómo es la distribución en Francia, ¿no?, a cómo es la distribución en Italia, ¿no?, que es mucho más segmentada, y es mucho más difícil entrar, ¿no? En Francia, con los 5 o 6 grandes grupos que hay, es mucho más sencillo, ¿no? Por supuesto, no tiene nada que ver cuando estamos hablando de países latinoamericanos, o de lanzarnos a China, ¿no?, que es el gran reto de la Unión Europea y de España, ¿no?, para expandirnos, ¿no? En China el tema legislativo es súper complicado, la implantación es prácticamente indispensable, ¿no? Por lo tanto, es complejo, ¿no? Es complejo. Hay Perdona, una... Juancho. Perdón, perdón. Sí, hay No, una... no, que te he cortado. Tenemos una pregunta. Nos preguntan cómo saber el músculo financiero que se necesita para cada país. Vale, a ver, cuando nos referimos a las necesidades financieras, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es en esa fase de diagnóstico, en la preparación del plan, nosotros vamos pasito a pasito, ¿vale? Tenemos que hacer primero tenemos que dotar de recursos a la compañía. Es decir, cuando hablo de dotar de recursos, tenemos que tener a alguien que se va a encargar de este tema. No digo que contratemos a un responsable de internacional, ¿vale? A ver, que sería lo ideal. Si hay que tirar del departamento comercial o de cualquier persona que haya en la compañía, eso tiene primeramente un valor, ¿no? Es el coste de los recursos financieros. A partir de ahí ya podemos ir avanzando en las distintas herramientas para implantarnos, ¿no? Lo primero es los análisis. Tenemos que hacer nuestro plan en ese primer mercado, en esa primera etapa del mercado. Pues, a ver, vamos a hacer una visita al país, vamos a visitar algún distribuidor, vamos a ir a alguna feria para ver cómo funciona. Vale. Ese es el primer paquete de recursos financieros que vamos a necesitar para comenzar a que la bola empiece a rodar montaña abajo, ¿vale? En la segunda fase, lo que vamos a tener que hacer es, ya sí que ya hemos decidido a qué país vamos a ir, que ese país es adecuado, y vamos a tener que ir a ferias, vamos a tener que hacer visitas comerciales, igual que una empresa de Madrid tiene que plantearse cómo va a vender en Almería. Es exactamente igual, tienes que hacer un plan comercial para abordar ese mercado, y por lo tanto eso significa que tú tienes que valorar las distintas acciones que vas a realizar. Básicamente serán visitas al país, es decir, viajes, serán ferias, serán todo lo que las herramientas de marketing, como catálogos, tema de página web, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, ya intensificando la acción, nos plantearíamos el tema de intensificar el número de viajes, por lo tanto, aumenten el número de viajes, y ya nos iríamos al tema de las filiales y sucursales si las cosas van bien, ¿vale? Eso, si no nos dice nuestra dirección, salga usted corriendo e implante la compañía mañana por la mañana en Bucarest, ¿vale? Que puede ser un objetivo de la compañía. Entonces, en ese momento,
hay que llamar a un abogado, hay que enterarse de cuáles son los costes de constitución y hay que viajar al país, hay que ver exactamente cuánto nos costaría la contratación de personal en destino, hay que saber cuánto nos costaría la infraestructura necesaria para desarrollar nuestra actividad, en fin, todo lo que sería un plan de negocio, ¿no? Así es como podemos valorarlo, no hay otra. Hay que establecer un plan estratégico para el desarrollo del país y hay que valorar cada una de las acciones en un plazo de aproximadamente 2 años, ¿vale? Que es lo que dependiendo de cada país obviamente, ¿no? Lo que normalmente es el plano temporal que nos planteamos, ¿no? No sé si he contestado un poco al tema del presupuesto, ¿no? Si es necesario, como veo aquí, que si es necesario tener un plan estratégico del país, pues es altamente recomendable, altamente recomendable. A ver, nos suele ocurrir que muchas veces recibimos un correo electrónico, es un señor de Estados Unidos, de Kentucky, que de repente ha decidido comprar todo el tomate que producimos, ¿vale? Resulta que le mandamos el primer contenedor, la cosa funciona estupendamente. Todo esto estamos hablando de cuestión de 2 meses, ¿vale? Hemos garantizado las condiciones de pago, en fin, hemos hablado con 2 o 3 amigos y resulta que cuando nos damos cuenta estamos mandando 2 contenedores de tomates todos los meses a Kentucky, ¿vale? Entonces, y dices, bueno, ¿cuál ha sido el plan estratégico? Bien, ahí en ese momento estás metido en una dinámica donde ni hay plan estratégico ni hay absolutamente nada. Eso pasa, y pasa muchísimo, ¿vale? Ahora, lo importante es que seamos conscientes de que carecemos de un plan estratégico. ¿Por qué? Pues porque si estamos vendiendo en Kentucky, ¿por qué no vender en Buenos Aires? Y si vendiésemos en Buenos Aires, ¿por qué no vender en Oslo? ¿Vale? Lo que quiero decir es que el plan estratégico nos va a ayudar a trazar un camino por el que vamos a ir y a intentar prever los posibles problemas que podamos tener en el futuro, ¿no? Entonces, ¿es importante tener un plan estratégico? Es importante. ¿Es necesario? Habrá 1000 exportadores que dirán que no es necesario tener un plan estratégico, ¿vale? Nosotros somos eminentemente prácticos. Hay que vender. Pero si vendes con cabeza y con un plan predefinido, posiblemente serás muchísimo más eficiente, ¿vale? Aquí surge la pregunta. A ver, dice, buenos días, muchas gracias. La mayor dificultad a la que me enfrento es la búsqueda de canales externos, distribuidores agentes. Tengo en Francia, sobre todo, o en República Checa, pero para otros países, ¿dónde puedo dirigirme? A ver, cámaras de comercio. Todas estas cámaras de comercio, el ICEX, hay una serie de instituciones que te pueden ayudar a través de listados. Las oficinas comerciales en el exterior son muy útiles, ¿vale? Tienes que viajar, vete a la feria. Vete a la feria, a las ferias que hayas de tu producto en esos países, ¿vale? Y cógete los catálogos, paséate, mira a ver quién está distribuyendo. Ten en cuenta de que a esas ferias no solamente va gente con intención de exportar, sino que también va gente que son distribuidores en el país porque saben que habrá jefes de compra de grandes cadenas o distribuidores locales que van a esas ferias buscando importadores. Por lo tanto, viaja a ferias. Es decir, hay que moverse. Esto no es nada más que aplicar un poco de sentido común y muchas veces nos planteamos, oye, pues quiero abordar el mercado alemán, ¿vale? Pero sin embargo, no nos planteamos el viajar a ver cómo es ese mercado, a ver quién se mueve. Otra cosa muy útil son las agendas comerciales que organizan tipo ICEX, ¿no? Al final, esas agendas te presentan una serie de distribuidores o importadores, ¿no? Nosotros básicamente cogemos los listados que existen, son listados, miramos en las asociaciones que hay en cada uno de los países, son listados, conocemos muchas veces cuáles son los principales importadores que hay y a partir de ahí es llamada telefónica, señores, tenemos preparado un viaje para para dentro de 2 meses y les mandamos información y nos gustaría sentarnos con ustedes. Planteas un viaje, coges un avión y a partir de ahí es coche. No hay otra manera, ¿vale? No hay otra manera. En fin, puede haber otras, ¿no? Pero lo más normal es eso, ¿no? Que cojas los listados, acudas a instituciones que te los pueden ofrecer, teléfono y viaje, ¿no?
ya digo, el ICEX o las cámaras pueden informar sobre, según cada país, dónde puedes obtener esa información, ¿vale? Vale, veo que hay otra que es cómo viajar en este momento. Pues muy complicado, ¿no? Es muy complicado. No solamente, no solamente es el tema no solamente es el tema del viaje, ¿no? Que es complicado, es el tema del face to face en las relaciones con los distribuidores. La gente ahora mismo es muy reticente a sentarse a hablar, ¿no? La gente no tiene ganas o sea, no quiere exponerse, sobre todo de un país que ha sido vapuleado por el virus, ¿no? No quiere sentarse a hablar con nosotros, o no tiene muchas ganas, ¿no? Aquí funciona mucho el tema de la videoconferencia en estos momentos y veremos a ver cómo se desarrolla el tercer y el cuarto trimestre de este año, ¿no? Es una cosa que va a volver, va a llevar tiempo. Todas las ferias están canceladas. Nosotros nos han cancelado, bueno, todos los viajes que teníamos para este año, ¿no? Es un auténtico desastre. Es muy complicado, es muy complicado. Pero bueno, va a ser una forma diferente de hacer negocios, ¿no? Esto va a cambiar la forma en la que trabajamos y yo, en vez de verlo como un inconveniente, lo veo como una ventaja, en el sentido de que ahorraremos muchísimo tiempo y dinero, ¿no? En una mañana puedes verte, porque será además una forma muy común de hacerlo, podrás verte con varios distribuidores a través de una pantalla de ordenador y será una cosa normal. Y no tendrás que moverte de la oficina y no tendrás que gastarte el dinero en desplazarte, ¿no? Por lo tanto, puede que ahora es muy importante que el uso de las herramientas digitales lo hagamos de una manera muy eficiente, ¿no? Acuérdense del tema de MailChimp, de los CRMs, de todas aquellas aplicaciones de videoconferencia y todas aquellas herramientas de presentaciones, vídeo y demás que podemos utilizar y que no nos hace falta ya viajar al exterior, ¿no? A ver, dice, nosotros no pensamos en la implantación, sino en un importador o distribuidor. ¿Cómo elaborar un plan estratégico sencillo? ¿Qué pauta tenemos que seguir? Vale. La elaboración de un plan estratégico pasa, primeramente, analicen la situación de su compañía y del entorno en el mercado objetivo, ¿vale? Cojamos una DAFO. De nuestra DAFO obtendremos nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las oportunidades y las amenazas. Las mezclamos todas y de ahí vamos a obtener una serie de objetivos, ¿vale? Con esos objetivos vamos a definir cuál es la estrategia a seguir para conseguir cada uno de los objetivos. Después vamos a coger y vamos a establecer una serie de acciones para complementar esas estrategias y luego digamos, en un calendario vamos a ir anotando cada una de las acciones con su valor para obtener un presupuesto, ¿vale? Eso es el básico básico, ¿vale? A partir de ahí, cuanta más información tengamos, tanto del mercado de destino como de nuestra empresa, para poder desarrollar esa primera parte, ¿vale? De esa DAFO, ese porter, esas matrices, ¿vale? De situación del producto, si es vaca, si es interrogante, bueno, en fin, todas esas herramientas que hay de análisis, cuanta más información tengamos, mejor podremos combinar esa información para establecer los objetivos, establecer la estrategia, las acciones concretas para desarrollar cada una de las estrategias y el presupuesto con las fechas de las acciones, ¿no? Eso es lo más sencillo. Análisis, objetivos, estrategias, plan de acción y presupuesto con su calendario, ¿vale? Creo que más o menos he contestado a las preguntas que tengo encima en el chat, ¿no? Por lo que he visto, Juancho, sí, están ya todas contestadas. Sí. Vale. Pues si no hay ninguna consulta más, Juancho, agradecerte tu participación en esta sesión de hoy y a los asistentes, pues igualmente muchísimas gracias por su atención. Un placer como siempre. No veo que no hay nada más que agradecimientos hacia ti. Pues damos por concluida la sesión. 1.000.000 de gracias. A ti siempre. Un Estamos en abrazo. contacto. Chao. Hasta luego.